Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy 27 de febrero de 2022. Estamos en el segundo encuentro sincrónico de la materia conservación de la biodiversidad de Vicerrectoría. Tal como les informé la clase pasada, hoy vamos a tener el encuentro relacionado con la primera unidad y posteriormente pues les estaría informando la fecha para el encuentro correspondiente a la segunda unidad, que eso sería más o menos dentro de un mes. Y así posteriormente para la tercera unidad, y con eso pues estaríamos como cumpliendo con los encuentros sincrónicos, recordándoles y reiterándoles que esta materia es totalmente virtual, que por eso no cada 8 días nos vamos a encontrar. Ha sido casualidad que nos encontremos 2 domingos seguidos, pero ya de ahora en adelante los encuentros van a ser pues más esporádicos. Bien, entonces pues espero que hayan entrado a la plataforma. Les mandé un email donde el viernes revisé, hoy no revisé, el viernes todavía faltaban como 12, 13 estudiantes que ni siquiera han habilitado su usuario en la plataforma Medellín, es decir, nunca han entrado a la plataforma, ni siquiera a otras materias. Eh, Creo que les comenté la clase pasada, nosotros como profesores tenemos la posibilidad de ver quién ha entrado, quién no, cuándo entró, cuántas horas hace que entró, cuántos días. Les digo eso es para que también nosotros tenemos control sobre el compromiso de los estudiantes o no con las actividades, para que después de pronto no vaya a haber algún reclamo, nosotros tenemos pues la capacidad de hacer el seguimiento al trabajo de cada uno de ustedes ahí. Así que la recomendación es a que no se dejen coger ventaja con esas actividades. Bueno, vamos a estar entonces en la unidad 1. Ya la clase pasada pues se las presenté en cuanto al contenido. Cualquier inquietud que tengan sobre esa unidad, pues la idea es que estos encuentros sincrónicos también son para eso. Así que en cualquier momento, si hay alguna inquietud sobre la unidad, sobre las actividades, hay una fecha que no está adecuada, que de pronto no han podido ingresar al contenido, a los documentos o algo, pues este momento sincrónico es una oportunidad y si no, me mandan un correo. Si no, entonces lo que yo voy a hacer a continuación, pues si hay alguna duda la pueden manifestar. Si no, entonces lo que yo voy a hacer a continuación es darles pues como una clase magistral con los elementos más importantes de esa unidad 1 y nuevamente lo mismo, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, pues entonces la pueden manifestar también por este espacio. Listo. Bueno, yo reviso cómo vamos. Cuánto, que no haya por aquí nadie nuevo. No. Bien. Listo, muchachos. Entonces voy a comenzar. Bueno, nuevamente pues les agradezco y los felicito por el compromiso, por estar acá. Es un domingo, no es cualquier día, ¿cierto? Es un día pues que generalmente uno dedica a otras cosas. Valoro mucho pues ese compromiso que tienen con su proceso de formación por estar acá en esta actividad previamente planificada para el día de hoy. Bueno, esto lo vimos la clase pasada con esta parte introductoria. Les conté de la diversidad, hablando de diversidad, de la diversidad de carreras que hay, de enfoques. Lógicamente, pues sobresale la ingeniería ambiental por una cuestión también asociada a la relación con la temática, ¿cierto? Es lógico pensar que haya más estudiantes de ambiental, pero también les aclaré a los de ambiental y a todos que esta materia es relativamente básica en el contenido porque necesitamos respetar también a esas carreras que no tienen una relación tan directa con estos temas, de manera que lo que se discuta pues no puede ser muy de profundidad porque podríamos entrar pues como en un desbalance temático y esa no es la idea. La idea es que sea una materia pues de contexto, una lectiva que los forme de manera integral, que eso es lo que busca también la universidad. Bueno, entonces hay matriculados 43 estudiantes, de los cuales aproximadamente 31 ya se han manifestado a través de la plataforma y faltan 12 que no han dado señales de vida. Eso pues ya también es una cuestión de cada uno de ustedes. Bien, entonces la primera unidad sobre biodiversidad en Colombia tiene como propósito, creo que aquí lo tengo, si no miremoslo acá, miremos el propósito acá mejor.
Bueno, aquí tampoco lo tenemos, disculpe. Lo tengo por allá en uno de los archivos en PDF, pero no es necesario, yo lo puedo expresar. El propósito de esta unidad es que conozcamos las razones por las cuales Colombia es un país tan biodiverso, que entendamos un poquito de esas características asociadas a la biodiversidad de nuestro país. Y ese es el objetivo de aprendizaje en esta unidad. Conocer los factores, los elementos, las razones por las cuales Colombia es un país biodiverso. Listo. Para esto entonces en la plataforma, en la unidad 1, tienen unos documentos de referencia. Tienen estos tres documentos. Un documento que es un ABC de la biodiversidad, con unos conceptos básicos relacionados con biodiversidad. Ahí en la plataforma están las páginas específicas que deben de leer de cada uno de los documentos, donde dice archivos descargables. Estamos con este, que se lee entre la página 15 a 70. Tenemos otro que es La biodiversidad, una oportunidad, que es un libro que cuando lo abrimos aparece así el título de biodiversidad, que la idea es que lo leamos completo. Y hay uno que tiene que ver con, no, ese es este, qué pena, ese de la biodiversidad, ese que aparece con el texto gigante de biodiversidad, me estoy refiriendo a este. Y hay uno que es la biodiversidad, una oportunidad para el fortalecimiento de las industrias farmacéuticas, que es un texto pequeño tipo artículo que nos habla un poquito como del potencial que tiene nuestro país en términos industriales, cosméticos, desde el punto de vista farmacéutico, asociado a la salud, cómo podríamos también aprovechar esa biodiversidad. Entonces, esos son los tres documentos de lectura para esta primera unidad. Bueno, entonces lo primero que debemos entender como concepto general, como punto de partida, es qué significa biodiversidad. Al respecto, debemos entender que biodiversidad es sinónimo de diversidad biológica. El término original es diversidad biológica, solo que ha sido acuñado a nivel mundial, también por su traducción del inglés, como biodiversidad, pero decir biodiversidad o diversidad biológica es prácticamente lo mismo, son totalmente sinónimos. ¿Dónde nace la preocupación mundial por la conservación de la biodiversidad? La preocupación mundial por la conservación de la biodiversidad nace en el año 1992, a través de una cumbre que ocurrió en Río de Janeiro, que se conoce como la Cumbre de la Tierra, la Cumbre del Medio Ambiente, más conocida como la Cumbre de la Tierra. Es una cumbre muy famosa porque era la segunda vez, la primera había sido en 1972 en Estocolmo. En 1992 era la segunda vez que se reunía el mundo entero, prácticamente todos los países, principalmente los que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas, se reunieron a discutir y a tomar decisiones sobre diferentes problemáticas que enfrentaba el planeta. Por eso se llamaba la Cumbre de la Tierra. Y uno de esos asuntos que se discutió en la Cumbre de la Tierra de 1992, también conocida como la Cumbre de Río, es sobre qué hacer para proteger la diversidad biológica a nivel mundial. Entonces, por eso, en el año 92 se firmó un documento que se llama la Convención o el Convenio de Diversidad Biológica, que tiene pues como este simbolito que está aquí en la parte de abajo. Bueno, en ese convenio sobre diversidad biológica, voy andando ahí porque cada uno con la duda si todo está normal. Se definió el concepto de biodiversidad, entendido por diversidad biológica como la variabilidad de organismos vivos. Entonces aquí tenemos un primer elemento. Cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de elementos vivos. Por ejemplo, los minerales no hacen parte de la biodiversidad, ¿cierto? El agua como elemento físico del ecosistema no hace parte de la biodiversidad, el aire tampoco, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que empezar como a diferenciar algunos elementos del planeta, de los ecosistemas. La biodiversidad engloba los organismos que tienen vida, los organismos vivos, de cualquier tipo, incluidos ecosistemas terrestres, marinos, otro tipo de ecosistemas acuáticos, diferentes complejos ecológicos que hacen parte y comprenden la gran biodiversidad de especies entre las especies y de los ecosistemas que hay en nuestro país. Posteriormente, en el año 94, Colombia, a partir de los compromisos establecidos en el año 92,
promulga su propia ley de biodiversidad o su ley de diversidad biológica, que es la ley 165 del 94. A partir del año 94, oficialmente en Colombia, comenzamos a proteger la biodiversidad. No es que antes del 94 no se hiciera, sí se hacía, lo que pasa es que no a nivel de ley. Cuando hablamos de ley estamos hablando de un compromiso del Estado, del país como un todo. Entonces a partir del año 94, también posteriormente al año 93, pues lógicamente, desde el punto de vista pues, temporal, pero en el año 93 también ocurrió algo muy importante y es que en el año 93 se promulgó en nuestro país la ley 99, no está pues colocada en las diapositivas, creo que valdría la pena colocarla, la ley 99 de 1993, que es la que se conoce como la ley de medio ambiente. Entonces ahí tenemos varios acontecimientos muy importantes en esa época, la cumbre de Río en el 92, la ley 99 del 93 y posteriormente la ley 165 del 94, que es la que se conoce en nuestro país como la ley de la diversidad biológica, la ley de la biodiversidad, la ley del convenio sobre diversidad biológica. Hay otro documento muy importante en nuestro país que es un poco más, pues más actual, aunque ya, pues ya tiene casi 10 años, que es la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, que tiene esa sigla que está colocada ahí, que es del año 2013. La diferencia, muchachos, entre una ley y una política es que la ley dice las obligaciones, la ley dice cumplir, requerir, ejecutar, o sea, los deberes a los que tiene una sociedad, mientras que unas políticas ya dan los caminos de cómo hacerlo. Entonces son dos cosas muy diferentes. Por eso una ley y una política no son lo mismo. La política ya muestra instrumentos, acciones, programas, proyectos, actividades, indicadores. Entonces la política, inclusive pensaría, pues en mi opinión, se demoró un poquito en salir, se demoró prácticamente 9 años, debió haber salido más rápido, más cercana con la ley, pero es importante también que la tengan como referencia, la Política Nacional de la Gestión de la Biodiversidad del año 2013. Bueno, en los documentos ustedes, muchachos, van a encontrar estos conceptos pues que lógicamente ustedes no se tienen que aprender, mucho menos los que no tienen relación directa con estas temáticas asociadas a la conservación, pero es importante que ustedes conozcan la existencia y la importancia de estos conceptos, ¿cierto? Entonces, ese es como el primer criterio que en los documentos quisiera yo resaltar, y es un asunto que se denomina los niveles de la biodiversidad. ¿Qué significa eso? Que la biodiversidad tiene unos niveles que van de menor nivel a mayor nivel, donde el menor nivel es la diversidad genética. Hoy en día sabemos de todos los avances genéticos que hay en la ciencia, de la importancia que tiene en el día a día, en términos de salud, en términos de alimentación. Sabemos que prácticamente como población mundial estamos por el momento libres de una hambruna porque la ciencia y la tecnología fueron capaces de crear los organismos genéticamente modificados, que es ir al gen del maíz, al gen del arroz, al gen del cerdo y generar unas capacidades de producción a gran escala que hoy en día nos tiene despreocupados, entre comillas, porque no nos falta comida, porque fuimos capaces de modificar los genes de algunas especies clave para la alimentación mundial, ¿cierto? Es lo que se llama los OGM, organismos genéticamente modificados, que tienen muchas críticas porque eso es entrar como en el proceso de evolución natural de las especies, inclusive hay total probabilidad de modificarnos nosotros genéticamente, se habla hoy en día de la clonación como una de las opciones que existe para la humanidad, ¿cierto? Permitir que solamente se reproduzcan aquellos seres humanos viables, entre comillas, más fuertes, más saludables, más inteligentes, más bonitos tal vez. O sea, hoy en día se podrían tener criterios para escoger quién nace y quién no nace. Lo que pasa es que todavía estamos lejos de eso porque hay un asunto ético que es muy complejo pues de discutir en ese asunto. Entonces el gen, sí, voy a leer, pero es como jugar a ser Dios, exactamente, Jason. Sí, tal vez los muchachos de la materia mía de la materia mía de ingeniería ambiental ya me han escuchado muchas de estas historias, pero se tienen que aguantar un poquito ahí, muchachos, con paciencia. Pero es así, una de las cosas que yo les cuento a ellos, usted ven mejor dicho, hermano, usted como que tal vez leyó el libro, que hay un libro, esta última parte la entendí yo fue en ese libro, que se llama de animales a dioses,
donde efectivamente ese autor, que es creo que es hindú, el nombre sí no ha sido, no, siempre se me olvida, pues no, mejor dicho, se me olvida, no he sido capaz de aprendérmelo. Él llega a esa conclusión, de que antes nos sentíamos parte del ecosistema, nos sentíamos como un organismo más, y hoy en día nos creemos los dioses, que podemos tomar decisiones de quién vive, de quién no vive, ¿cierto? Entonces sí, ese libro se lo recomiendo mucho, es muy, muy bacano, de animales a dioses. Bueno, entonces siguiendo en esos niveles de la biodiversidad, sigue un nivel que se conoce como el nivel de especie. El nivel de especie es el más importante, es el que más conocemos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque dentro de ese nivel de especie hay una especie que es muy importante a nivel mundial, a nivel de la biodiversidad, que se llama el Homo sapiens sapiens, o sea, nosotros. Nosotros, a nivel de especie, somos uno, somos unos individuos, todos los que vivimos en este planeta, los que vivimos en Colombia, los que viven en Indonesia, los que viven en Ucrania, los que viven en Rusia, en estos países que están ahora en esa disputa, todos somos finalmente, tenemos el mismo origen genético, el mismo origen genético y todos hacemos parte de la misma especie. ¿Cuál es la característica de una especie desde el punto de vista de la biodiversidad o cómo se define una especie? Eso lo van a encontrar ustedes en los documentos. Se define como un conjunto de individuos que cuando se entrecruzan, cuando tienen cruces, es decir, cuando se reproducen, por ejemplo en el caso de nosotros los seres humanos, cuando tenemos reproducción sexual, podemos generar individuos, o sea, hijos, y esos hijos son fértiles. Eso es lo que define una especie, que al generar una reproducción, es decir, al tener hijos, al tener descendencia, esa descendencia es fértil. Por esa razón, muchachos, nosotros, por ejemplo, como seres humanos, nosotros podríamos tener relaciones sexuales, por ejemplo, con un orangután o con un simio, y podríamos dejar, pues yo como hombre, dejar en embarazo a un orangután del sexo femenino. Podría ser, ¿cierto? Podría. O sea, habría que mirar con detalle desde el punto de vista como de conformación también genética, si se da o no, pero podría ser. Pero lo que sí es cierto es que ese resultado del cruce entre un Homo sapiens y otra especie, así sea muy cercana, ese hijo que nazca, si es que nace, con toda seguridad va a ser infértil. Entonces no hay posibilidad de que ese cruce se reproduzca. Por eso se considera que son de especies diferentes, ¿cierto? Entonces el Homo sapiens tiene esa característica de que si se junta una canadiense, mirando pues acá en el mapa, si se junta una canadiense con un australiano o con un chino, en cuestión de reproducción sexual, pueden tener un hijo y ese hijo es fértil. ¿A que si hay personas que nacen infértiles? Sí, para toda regla hay excepciones, pero hay 90 y pico por ciento de probabilidades de que nazca fértil, ¿cierto? Entonces por eso nosotros somos una sola especie. Somos una especie que se llama el Homo sapiens. El Homo sapiens prácticamente ya ocupó y está habitando todos los lugares del planeta. Es la especie que mayor distribución tiene en el planeta. Técnicamente se llama una especie invasora. Eso lo vamos a ver más cuando hablemos de problemáticas de la biodiversidad. Una especie invasora es una especie que ocupa, que coloniza ecosistemas donde antes no vivía y los controla. Nosotros prácticamente, además de que controlamos ya todo el planeta, pues lo estamos destruyendo, ¿cierto? Lo más rojo muestra como donde hay mayor concentración de Homo sapiens, que es pues, la zona de Estados Unidos, toda la cordillera de los Andes, toda la zona plana de Brasil, Uruguay, Argentina, ¿cierto? En la medida en que los colores van siendo más claritos, estos rosados significa menos población de Homo sapiens y los grisecitos son zonas donde todavía la población es mínima por una cuestión de eh, oferta de servicios de los ecosistemas muy limitada. Entonces estamos hablando de los desiertos que hay en África, de los desiertos que hay en esas zonas desérticas de Australia. Miren que Australia es gigante, pero está muy poquito ocupada por el Homo sapiens, ¿cierto? En América del Sur todo lo que es la cuenca del Amazonas, prácticamente es la menos ocupada, pero que poco a poco pues vamos ocupando. Canadá, que es un país que está cruzando los dedos para que el cambio climático sea una realidad, porque si el cambio climático es una realidad, es decir, se calienta el planeta, hay calentamiento global, Canadá pasaría a ser un país con mucho potencial de ser habitable. Por eso ellos están incentivando también
el crecimiento poblacional en ese país, porque ellos pues no es que estén haciendo las cosas malas para que el planeta se caliente, pues y estén prendiendo chimeneas, pero también están viendo que si eso sucede, pues ellos van a ser una potencia a nivel mundial, porque una potencia es un país que tenga mucha gente, ¿cierto? Como Estados Unidos, como Rusia, como China, como la India, que está muy empobrecida, pero si logra salir de esa pobreza, podría ser una gran potencia, como Brasil también viene siendo hace unos años. Entonces Canadá se proyecta como una de las potencias a futuro por la alta probabilidad que tiene de crecimiento poblacional, lo que por ejemplo no necesariamente le va a suceder a Australia, porque Australia es un desierto casi en su totalidad. Bueno, entonces volviendo acá, entonces esas son las especies. Después vienen estas otras definiciones donde ya encima de la especie hay un nivel de la biodiversidad que se llama población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de individuos de la misma especie. Entonces por eso nosotros llamamos población humana, porque nosotros somos una sola población. Los 8.000 millones de personas que vivimos en estos lugares pertenecemos a una sola población, que es la población de Homo sapiens. Mientras que en otros grupos de fauna, nosotros reconociéndonos como de la fauna, por ejemplo los felinos. En los felinos hay muchas especies. En los felinos están los tigres, los jaguares, los leopardos, los guepardos. Cada uno de ellos son una especie. Si se cruza un leopardo con un jaguar, van a tener un hijo, una hija, una cría, un crío, casi seguro. Ese hijo va a ser infértil, es casi una probabilidad del 99.9% que va a ser infértil, ¿cierto? Porque un leopardo y un jaguar no son de la misma especie y así sucesivamente. Entonces una población como la población humana es un conjunto, es un conjunto de individuos de la misma especie. Después viene la comunidad. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es un conjunto de poblaciones. Entonces, en una comunidad vienen poblaciones de peces, poblaciones de árboles, porque los árboles, lo que pasa es que con la flora no es tan fácil hablar de esos ejemplos, porque en la flora hay reproducción asexual, reproducción sexual, reproducción hasta bisexual, hay bisexualismo, hay árboles, hay especies que tienen los dos sexos, entonces ya es una cuestión un poco, pues, digamos, para otro momento. Pero entonces en una comunidad está conformada por diferentes poblaciones de diferentes especies. Y finalmente los ecosistemas, que hoy en día también tienden a denominarse paisajes, pero yo voy a quitar esto porque esto se nos va para otro lado, dejémoslo acá para que nos quedemos en los conceptos básicos. El ecosistema es como el nivel superior en el cual hablamos de biodiversidad. ¿Y qué es un ecosistema? Es un espacio donde habitan diferentes comunidades, ¿cierto? Comunidades conformadas por diferentes poblaciones. Poblaciones que hacen parte de individuos que son de la misma especie. Especies o individuos que tenemos variación genética. Nosotros, por más que podamos reproducirnos con un hindú o una hindú, genéticamente, claro, genéticamente tenemos una historia diferente. Lo que pasa es que genéticamente no nos hemos dividido, por eso somos de la misma especie. Por eso en algún momento se habla, yo inclusive intenté traer esa diapositiva, esa imagen, pero no la puedo encontrar como buena. Cuando sale el Homo sapiens de África, los primeros registros que hay del Homo sapiens en su caminada es que ellos llegan a Europa. Cuando el Homo sapiens llega a Europa, en Europa estaba el Homo neandertal, el Homo neanderthalis en Europa, que era un primo muy cercano a nosotros, era de otra especie, era prácticamente un humano, pero era de otra especie, que era el Homo neanderthalis. Todas las investigaciones conducen a pensar que el Homo sapiens. Espérense un momento, por favor. Ah, silencio, porfa. Disculpe. Todas las investigaciones concluyen, aunque hay debates al respecto, de que cuando llegó el Homo sapiens a Europa y estaba el Homo neanderthals, comenzaron una guerra entre las dos especies que eran diferentes, que se podían cruzar, pero no tenían hijos fértiles, y el Homo sapiens venció al Homo neanderthal. Y por eso es que el Homo sapiens se impuso en todo el planeta como la única especie relacionada con lo que somos los humanos, ¿cierto? Porque uno se pregunta, pero ¿cómo en los felinos hay tantas especies? ¿Cómo en lo que tiene que ver, pues bueno, en los mamíferos en general hay tantas especies, en los peces hay tantas especies, en las aves hay tantas especies? ¿Y por qué en el Homo no hay sino una?
porque nuestra capacidad o nuestra voracidad o nuestro pensamiento de acaparar, de controlar todo, nos llevó hasta a destruir, extinguir a las especies más cercanas al Homo sapiens, que inclusive la genética actual dice que con los restos que han encontrado de los Homo neanderthals, con los huesos, con el ADN que hay en ellos, se podría inclusive reproducir la especie Homo neanderthal a través de un cruce genético con la especie Homo sapiens. O sea, se podría dar vida nuevamente a la especie Homo neanderthal. Una cosa pues totalmente loca que yo no quisiera ni ver, pero que podría así suceder. Bueno, entonces muchachos, un poco de esos cruces entre diferentes especies es lo que se conoce como los híbridos. Los híbridos, que la mayoría de ellos son infértiles cuando se cruzan varias especies en la biodiversidad. Por ejemplo, tenemos un caso muy emblemático en nuestro país que es la mula, ¿cierto? La mula es el cruce entre una yegua y un burro. Las mulas son infértiles, pero ¿qué tienen los híbridos? Los híbridos tienen unas características y es que en general son individuos, porque ellos todavía no se pueden llamar especies, son individuos, un cruce, un híbrido, o sea, se llama híbrido, no se puede llamar especie porque para que se llame especie tendría que reproducirse. Generalmente son más fuertes, son más resistentes. Es el cruce entre dos especies que genera una especie más resistente. Y la mula ha sido pues muy importante en nuestro país en toda la historia, ¿cierto? Aquí está una foto que es muy emblemática y muy famosa inclusive a nivel mundial, que es la foto de Juan Valdés, la mula y el cultivo del café, ¿cierto? Entonces es un híbrido que hace parte de esta historia y que es muy importante en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en la economía pues, de nuestro país. Entonces hay algunos ejemplos, por ejemplo, como el ligre, que es un cruce entre un león y una tigresa, el tigón, entre un tigre y una leona, y así sucesivamente. Hay muchos ejemplos de híbridos que inclusive hay reportes de algunos de ellos que han nacido fértiles, porque volvemos a lo mismo, siempre hay excepciones, pero la alta probabilidad de que sean infértiles, ¿cierto? Inclusive podríamos buscar pues mucho más de estos híbridos en diferentes fuentes bibliográficas, pero nuevamente les insisto de la famosa mula o el macho. El macho se da pues cuando nace del sexo masculino, que es el mismo cruce, pues sería entre una burra y un caballo, ¿cierto? Que también podría ser. Bueno, muchachos, bien. Hoy en día, y más que todo a partir del año 92, cuando se creó el convenio de la diversidad biológica en el año 94, la ley de la diversidad biológica de nuestro país, la ley 165, también se reconoce que la diversidad no es una cuestión solamente de especies, o sea, de organismos vivos, sino que nosotros en nuestro país principalmente tenemos que enfocarnos mucho también en la conservación de la diversidad cultural, porque dentro de la especie Homo sapiens sapiens, es decir, dentro de la especie ser humano, hay unos procesos evolutivos asociados a la cultura que también deben ser conservados. Entonces la cultura se considera como un elemento asociado a la conservación de la biodiversidad. Las tradiciones, el conocimiento, la sabiduría de los ancestros pues, de esas comunidades tradicionales, ¿cierto? Entonces la relación entre ecosistema y cultura no solo crea a través de la técnica, sino que involucra igualmente, aquí a mí se me tapa ahí con el letrerito del cronómetro, ustedes no, entonces involucra igualmente la manera como los humanos se relacionan entre sí mediante una red simbólica con la que se teje y se transmite la cultura. Bueno, como traer una definición ahí un poco de lo que tiene que ver la cultura desde la perspectiva de la biodiversidad y la importancia que tiene para nosotros. Entonces aquí ya entramos, por ejemplo, a discutir con arquitectos, con constructores, con tecnólogos en gestión comunitaria, con los ingenieros ambientales, con los que tienen que ver con diseño gráfico, con estas cosas. ¿Por qué, muchachos? Porque es que finalmente nuestras propuestas arquitectónicas, nuestras propuestas de construcción, nuestras propuestas de trabajo con una comunidad deben estar ancladas o dependen de las características culturales de una zona. Un arquitecto, un constructor, más que nadie sabe que al proponer un diseño, disculpen un momento, al proponer un diseño de una obra, de una construcción, de una calle, de una autopista,
hay que tener en cuenta las características culturales y de la biodiversidad local para que haya armonía en ese proceso, ¿cierto? Entonces aquí comenzamos a ver la gestión turística, por ejemplo. ¿Qué sería de la gestión turística sin reconocer la diversidad cultural de un territorio, sin reconocer los ritmos, los tiempos, las fechas, las horas, las maneras como se debe de abordar, las maneras como debemos de vestir, inclusive muchas veces para llegar a un lugar, ¿cierto? Los rituales, el respeto que debemos tener por una comunidad. Entonces, en cierta medida, todos hacemos parte de ese trabajo, de ese proceso de conservación de conservar nuestra biodiversidad y dentro de ella la diversidad cultural. Bueno, muchachos, en los documentos también van a encontrar estos tres elementos. Entonces aquí teníamos, rápidamente teníamos un elemento asociado a los niveles de la biodiversidad, otro elemento asociado como a la cultura, como un elemento central también en la conservación de la biodiversidad. Y tenemos otro asunto que considero muy importante para la comprensión de ustedes, que es lo que se conoce como los patrones de la biodiversidad. Los patrones de la biodiversidad tienen que ver con eso que queremos con la clase de hoy, que es que ustedes entiendan, o que entendamos más bien entre todos, por qué hay unos lugares más diversos que otros, ¿cierto? ¿Qué patrones permiten que unos lugares sean más diversos que otros? Entonces son cuatro patrones. El primero es la latitud, el segundo es la altitud, el tercero la complejidad estructural y el cuarto el aumento del área. Vamos a tratar de repasarlo rápidamente. Entonces vamos a empezar con el primero, con la latitud. ¿Qué es la latitud, muchachos? La latitud básicamente es la distancia que hay de un lugar con respecto a la línea del ecuador, ¿cierto? Entonces sabemos que el ecuador, que va aproximadamente por acá, la línea del ecuador se considera como la latitud cero, y lo que nos muestra, por ejemplo, esta gráfica es que entre más colores, entre más rojo hay mayor riqueza, en este caso es un mapa de anfibios, pero aplica para cualquier especie de nuestra biodiversidad. Entre más rojo hay mayor biodiversidad. Entonces lo que vemos es que, y en la medida en que vamos pasando hacia amarillo, va disminuyendo la biodiversidad hasta el azul, que son las zonas menos biodiversas del planeta, ¿cierto? Entonces lo que vemos es que básicamente, en la medida en que estamos más cerca del Ecuador, somos más biodiversos. Básicamente a eso es que se refiere la latitud. Aquí también está este otro ejemplo. Lo que pasa es que esta partecita probablemente no se vea muy bien, pero básicamente está mostrando lo mismo. ¿Qué nos está queriendo decir esta gráfica? Que en la medida en que estamos más cerca de la línea del Ecuador, aumenta la biodiversidad. Hay mayor número de especies, mayor diversidad, mayor biodiversidad. Y en la medida en que nos acercamos a los polos, va disminuyendo la biodiversidad. Entonces hay primera razón por la cual Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, porque nosotros nos localizamos prácticamente en todo lo que se conoce como la franja tropical o ecuatorial, que se ve mucho mejor acá, ¿cierto? Y que también entonces nos permite entender por qué hay diversos ecosistemas, o como se conoce también a nivel mundial, diversos biomas en el mundo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la línea del Ecuador. En la línea del Ecuador tenemos unos biomas que son muy importantes, como es el caso de las selvas. Vamos a comenzar a verlos. Entonces, lo primero que yo les quiero mostrar con estos muchachos es, en términos de biodiversidad, la importancia de estas líneas. Entonces, tenemos la línea del Ecuador y tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio es lo que nosotros conocemos como la zona tropical y subtropical del planeta. ¿Qué pasa entre este lugar y este? Que prácticamente en este lugar no hay estaciones. Aquí las condiciones climáticas durante todo el año son muy similares. Probablemente ya por allá en la zona de Miami, aquí en México, se comience a sentir un poco la influencia de las zonas más extremas o de las latitudes superiores, pero se consideran zonas tropicales, porque las horas luz del día no cambian prácticamente, es decir, no hay estaciones. Entonces el trópico no es solamente Colombia, ¿cierto? O Brasil, o aquí un poquito Panamá, no, el trópico va hasta Miami, toda esta zona de la India, poco y un pedazo de la parte de China, toda esta zona de Indonesia, en fin. Bueno, entonces el hecho de que una región del planeta se ubique o no lejos del trópico genera diferentes biomas. Por ejemplo, hay un bioma que es muy famoso a nivel mundial, que es la taiga, que inclusive la mayor parte del año permanece bajo la nieve. Yo aquí quise traer una foto pues donde hay épocas del año donde emergen, donde nacen, donde crecen algunas especies, pero esto nunca podrá ser un bosque como lo conocemos en nuestro país, porque las horas de sol
la radiación solar, la temperatura no permiten que aquí se reproduzcan especies como tenemos en el trópico. Entonces aquí se genera un ecosistema que es muy conocido, pues que se escucha mucho, que es la taiga, que es un ecosistema muy poco diverso, es muy poco diverso. Hay unos ecosistemas que ya... no, pero venga que es que la taiga es más abajito. Este era la tundra, muchachos, disculpen. Está al revés. Esta es la tundra. Y este sí es la taiga. Sí. Listo. Bien. Ya cuando comenzamos a bajar un poquito más y nos comenzamos a acercar un poco más hacia el trópico, ya comienzan a aparecer especies un poco más grandes, o sea, que permanecen en el tiempo, pero generalmente son ecosistemas donde domina una sola especie, o sea, son muy poco diversos, prácticamente la diversidad es nula. Y eso es muy común en las regiones templadas, también esto se conoce como, acá abajo, bosques templados, pero principalmente se conoce pues como la taiga. Disculpen que me había confundido. Y la tundra. Son ecosistemas muy poco diversos. Hay otros ecosistemas que les quería también como traer acá, que son estos que se conocen como las praderas, que están como en ese límite entre lo que es el trópico y las zonas templadas. Entonces tenemos las praderas, por ejemplo, acá en esta zona de Norteamérica, en el río Mississippi. Tenemos las praderas por acá en el sur de América del Sur, en la zona que se conoce como la Pampa, que es una zona muy productiva de ganado. Tenemos unas grandes praderas en Europa, principalmente en la zona de Ucrania, en la zona de Rusia, que son zonas muy productoras de comida. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con Ucrania, sin entrar pues en esas cosas, que yo sé que son temas delicados, pues la gente en Ucrania se está yendo hacia las zonas rurales porque afortunadamente gran parte de esas zonas rurales de Ucrania son como muy parecidas a esto que hay acá. Son zonas donde se puede producir mucha comida. Entonces la mayor parte de la comida del mundo proviene de esos biomas que se conocen como las praderas. Del río Mississippi en Estados Unidos produce la gran cantidad de comida a nivel mundial, un pedazo en México también. De la pampa de Brasil sale la soya, la carne para prácticamente todo el mundo. De estas praderas de la parte oriental de Europa y Asia, China y otros países también sale mucha comida. Pero yo también les quería mostrar eso, muchachos, porque nosotros, ya les voy a decir por qué. Hay otros ecosistemas que a pesar de que están aquí en el trópico, entonces uno se pregunta, ¿y por qué no son tan biodiversos? ¿Por qué no son como el Amazonas? Por ejemplo, el desierto del Sahara, que ocupa el desierto del Sahara, muchachos, yo me puse a hacer cuentas y es como 6 veces Colombia, o sea, es una cosa gigantesca. Por qué no son tan biodiversos? Porque sí, están en el trópico, tienen temperatura todo el año, pero no tienen agua. Hay unas condiciones de vientos y unas condiciones asociadas pues como a la dinámica planetaria que no permiten que en esas partes llueva. Entonces, por eso no hay biodiversidad, a pesar de que se localizan en el trópico, ¿cierto? Tenemos nuestros ecosistemas, los de alta montaña, que serían estos que están acá, alta montaña, que es donde nosotros vivimos. Si ustedes se ponen a ver, muchachos, los biomas donde nosotros vivimos, el bioma donde nosotros vivimos, que es el bioma de alta montaña, es uno de los biomas más raros que hay a nivel mundial. O sea, lo más raro es vivir en la montaña. Para nosotros es lo más normal. Nosotros tenemos en el imaginario que todo el mundo hay montañas. No, no. Miren, por ejemplo acá, miren lo que lo que es la alta montaña a nivel mundial. La cordillera de los Andes, por aquí en las montañas en la parte de Norteamérica y México. Esta zona acá de la India donde queda pues el Everest y todo lo que es el Himalaya. Y la zona de los Alpes y dos o tres cositas. O sea, las montañas son, si ustedes se ponen a ver, tal vez el ecosistema más atípico, más raro que hay a nivel mundial. Nosotros somos los raros, a pesar de que lógicamente, pues como uno vive en este mundo, pues en este mundo montañoso, piensa que es lo más normal. Pero entonces por eso yo les quería poner a comparar estas dos fotos, porque es que a nosotros muchachos nos hacen creer que nosotros podemos producir comida como producen en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, en Rusia, en estos países acá más asiáticos, en la zona de, esto no sé qué es por acá, la verdad creo que es Turquía, por allá sí. No muchachos, nosotros no podemos producir comida como en esos países, no podemos tener la competencia con respecto a esos países porque no tenemos las mismas condiciones de los biomas para producir eso. Nosotros vivimos en unas condiciones muy restringidas para la producción de alimentos, ¿cierto? Exceptuando, por ejemplo, la zona de la Orinoquía, más que todo, pero de resto, nosotros tenemos condiciones muy restringidas para la producción de alimentos. Bueno,
Y finalmente tenemos algo pues que es como ese símbolo de nuestra biodiversidad, eso que nos imaginamos que son todos los bosques. No todos los bosques son así. Las selvas tropicales, como es el caso del Amazonas o de toda la zona de la Indonesia. Yo quise traer esta foto de Indonesia para que también tengamos presente de que no es solamente el Amazonas y el Chocó, las zonas que son muy biodiversas a nivel mundial, no. Lo que es Indonesia, lo que es Malasia, lo que son todas estas islas que están en toda la línea del Ecuador, son zonas muy biodiversas. Lo que pasa es que nosotros en términos de área pues somos mayores, pero estas zonas también son muy importantes desde el punto de vista de la diversidad mundial. Tienen muchos problemas de deforestación también, como acá en el Amazonas, ¿cierto? Esas regiones del Asia tropical. Bueno, entonces aquí teníamos lo que está relacionado pues como con la diversidad dependiendo de la latitud, es decir, de la distancia al Ecuador. El segundo patrón, que también en Colombia para nosotros ese sí es muy fácil de entender porque vivimos en la montaña, tiene que ver cómo va cambiando la diversidad con la altitud. Entonces acá tenemos pues unos términos que son como muy, digamos, coloquiales para nosotros, hablar de tierra caliente cuando estamos hasta 1000 metros, climita templado, variadito, le llama uno, o acá en Antioquia comúnmente decimos clima cafetero, porque entonces da café, ¿cierto? Que es entre 1000 y 2000. Después se viene lo que llamamos tierra fría o clima frío. Tierra fría es que Bogotá, Río Negro, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa, ¿cierto? Que es una temperatura como entre 2000 y 3000. Ya de los 3000 hacia arriba ya la cosa sí se pone muy complicada en términos por ejemplo, del ser humano, a pesar de que hay páramos y demás. Ya comienza pues a haber menos presencia de nosotros, y ya de los 4500 hacia arriba ya prácticamente comienzan todos los nevados, y ahí sí. Entonces en la medida en que vamos aumentando de altitud, que vamos subiendo por la montaña, pues la diversidad también va cambiando. Entonces, entre 0 y 1000 metros es donde hay mayor biodiversidad. Entonces, por eso, un lugar que, como Colombia, pensemos por ejemplo en el Chocó, un lugar como Chocó, que está en toda la línea del Ecuador y está entre 0 y 1000 metros, o como esta foto, que esta foto es del Parque del Tayrona, o sea, Santa Marta. Un lugar está en toda la línea del Ecuador y está entre 0 y 1000 metros, es de los lugares más diversos a nivel mundial, porque cumple con los dos patrones principales, latitud y altitud. Y así, en la medida en que vamos subiendo por nuestras montañas, estas fotos son pues solo colombianas, esta foto es en la zona de San Luis, en la cuenca del río Samana Norte. Ya vamos a comenzar a entrar a alturas un poquito mayores, entre 1000 y 2000, mantenemos la biodiversidad, pero ya va disminuyendo un poco. Después vienen nuestros bosques de tierra fría, bosques que han sido también muy intervenidos en nuestro país por la presencia del ser humano, donde sigue habiendo mucha biodiversidad, pero ya comienzan a ser unas especies como las que empiezan a ser más importantes. Por ejemplo, estos son los yarumos que cuando uno va a la zona del oriente antioqueño, a la zona también de San Pedro, son muy visibles porque ya comienzan a aparecer unas especies más dominantes, entonces hace que sean menos biodiversos que otros ecosistemas donde hay, hay menos competencia porque hay agua para todos, hay temperatura para todos, hay vida para todos. Y en la medida en que seguimos subiendo, pues entonces ya por ejemplo llegamos a zonas paramunas, donde ahí sí que es verdad que comienzan a dominar unas especies que se llaman los frailejones, ya los árboles grandes no se ven. ¿Por qué? Porque hay menos, la temperatura disminuye principalmente, la temperatura es vida, ¿cierto? Entonces miren cómo la altitud también va definiendo nuestra biodiversidad hasta llegar a las zonas ya nevadas. Esto es en el Nevado del Cucuy, ahí pues faltó como un poquito más de nieve, pero estas son las características de una zona nevada. Entonces miren cómo en la medida en que bajamos por la montaña aumenta la biodiversidad. Ese es otro de los patrones relacionados. Entonces esos dos patrones principalmente, muchachos, que son como los más importantes, son los que nos ayudan a entender por qué Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la biodiversidad, Colombia se considera el segundo país a nivel mundial, superado solamente por Brasil, aunque cuando se hacen algunos cálculos, teniendo en cuenta que Brasil es tan grande y que Brasil tiene prácticamente el 90% de la cuenca del Amazonas, o sea, Brasil es el dueño del 90% del Amazonas, nosotros no tenemos sino como el 1 o 2%, no tenemos nada, una colita, afortunadamente la colita, lo que vemos en el mapa, que nos dieron como una entradita, para que no dejarnos engañados del todo, ahí donde queda Leticia y eso.
A pesar de, o sea, dividiendo como por el área total del país, se dice que Colombia es el país más biodiverso del mundo, ¿cierto? Si nosotros cogemos a Colombia y lo multiplicamos por 8, que esa es la diferencia entre Colombia y Brasil, 8 veces, seguramente Colombia va a ser más biodiverso que Brasil, ¿cierto? Entonces tenemos a Colombia en el segundo lugar, tenemos a Indonesia, lo que les decía ahora, miren que es un país que uno, como así que también es claro, es muy diverso. ¿Por qué? Porque está en todo el trópico, son islas a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, tiene todas las condiciones tropicales. La China, vea, ¿quién se iba a esperar? La China también es un país muy subtropical, más que todo en esta parte baja, también es muy biodiverso, es una potencia inclusive en eso. México, Perú, ya empieza pues estos países acá más cercanos a nosotros. Australia inclusive también alcanza a estar dentro de esa categoría de nivel de país altamente diverso. Bueno, entonces, ¿cómo es Colombia, por ejemplo, a nivel mundial? Desde el punto de aves y orquídeas, sabemos, seguramente hemos crecido con esa historia o con ese mensaje de que a nivel de aves somos los más importantes a nivel mundial. Lo seguimos siendo, en orquídeas también. Somos el segundo en plantas, anfibios, mariposas, peces. En Colombia falta muchísimo por investigar en términos de plantas, de flora, porque ha sido un país muy difícil. Lo que hace que la ciencia viene trabajándole mucho a esto hace unos 80, pero en Colombia hace unos 60 años hacia acá es muy peligroso salir a hacer trabajos de campo, ¿cierto? En los últimos años veníamos más tranquilos, ahora volvió otra vez y se complicó la cosa. Entonces en Colombia seguramente, si fuera un país tan tranquilo como lo es por ejemplo Brasil o Costa Rica, en términos de seguridad para los investigadores, probablemente podríamos pasar tranquilamente en plantas del segundo al primer puesto, solo que vivimos pues en unas condiciones sociopolíticas muy complejas que no han permitido que la ciencia se desarrolle como quisiéramos en nuestro país. En términos de palmas y reptiles somos los terceros, en mamíferos somos los cuartos, razones por las cuales muchachos somos pues tan biodiversos. Bueno muchachos, y finalmente hay un documento que se coloca para la lectura, que es un documento digamos que también con el ánimo de ver otras ramas de la ciencia aquí discutiendo, por ejemplo la rama asociada a la biotecnología. Es un documento que nos habla un poco de lo que dice acá. Tenemos mucha riqueza en biodiversidad, pero importamos gran parte de los productos para la industria farmacéutica. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa? O sea, lo más teso, muchachos, es que la industria farmacéutica se nutre, se provee, se alimenta principalmente de los productos de la biodiversidad. Las plantas, animales y microorganismos son la mayor fuente de medicinas para tratar las enfermedades a nivel mundial. Nosotros tenemos, es decir, hay mucho interés en conocernos desde el punto de vista de la biodiversidad y los usos que podríamos tener, porque sabemos que hay un gran potencial farmacéutico, podríamos ser una potencia mundial desde el punto de vista farmacéutico. ¿Cuál es el riesgo con estos muchachos? Lo vamos a retomar en la segunda unidad cuando hablamos de las problemáticas de la biodiversidad. Voy a dejarles ahí por encimita de eso para no perder, pues como para no enredarme con las explicaciones posteriores o no quedarme sin tema. Pero es un tema asociado a la biopiratería, ¿cierto? Hay grandes multinacionales que tienen la plata, y también están muy interesadas en conocer qué hacemos nosotros con nuestros productos del bosque, ¿cierto? ¿Qué hacen las comunidades indígenas? Pero no con el ánimo de bonitos y de bacanos y de publicarlo en una revista y de divulgar, no. Es con el ánimo de patentarlos a nombre de ellos, ¿cierto? Para a partir de ahí, si es posible, de una reproducción en laboratorio y si no, sembrar, cultivar algunas especies claves, pues entonces montar todo un negocio alrededor de eso. Entonces también hay, digamos, una corriente muy fuerte en nuestro país, en estos países tropicales, de tratar de controlar lo que técnicamente se llama la biopiratería. ¿Qué es biopiratería? Es venir y robarse el conocimiento de la biodiversidad de un lugar y colocarlo al servicio de mi negocio. Eso es lo que se llama la biopiratería. El problema es que la biopiratería está entre comillas legalizada, muchachos. Ese es el problema. ¿Por qué legalizada? Porque muchos investigadores de otros países pueden venir a Colombia, llevarse ese conocimiento y no hay ninguna posibilidad de considerar eso como una actividad ilegal, ¿cierto? Pero eso lo vemos pues con más calma cuando veamos las problemáticas de la biodiversidad. Se considera que apenas hasta el 5% de las plantas han sido estudiadas con fines farmacéuticos, ¿cierto? O sea, con fines farmacéuticos asociados a la salud, a los cosméticos, a los aromas. Por ejemplo, tengo un amigo, un ingeniero químico, que él viene hace unos años con esa idea de que, o sea, que nosotros tenemos todo el potencial, o él, pues, él como emprendedor, él es un emprendedor,
Él se sueña y busca y en su casa lo hace con flores, con raicitas, y él le pregunta a los botánicos y al uno y al otro qué aromas hay por ahí raros, porque él dice que los aromas tropicales no necesariamente todos los ha acogido la industria de los cosméticos, de las lociones, de los aromas, por decirlo así, porque hay aromas pues que también pueden ser para las comidas y para otras cosas, ¿cierto? Entonces él ve un gran potencial en la investigación de eso, y eso no necesariamente está asociado pues como a la salud, sino un tema pues más como a la vanidad, a lo que son los cosméticos, yo lo llamaría así. Se estima que entre el 25 y el 50% de los productos farmacéuticos provienen de insumos naturales, porque lógicamente hay productos farmacéuticos pues que ya han sido procesados directamente en laboratorio, ¿cierto? Pero la mayoría todavía, o muchos de ellos siguen, como les decía ahora, siguen dependiendo de materias primas asociadas a la biodiversidad. Entonces, este documento lo que trata pues como de mostrar un poco eso, los diversos usos que podría tener la biodiversidad, los potenciales que podría tener nuestro país. Y ya muchachos, eso era pues como lo que tenía para la clase de hoy. Si ustedes tienen alguna inquietud, ustedes saben pues que estas clases son como les digo magistrales, igual ustedes pueden intervenir cuando lo consideren, pero también es como con la idea de darles una introducción a lo que va a tener cada unidad y ustedes ya la desarrollarán cuando la aborden. Bueno, no, ya terminé. ¿Alguna inquietud? Y si no, entonces, mientras van pensando ahí, y si no, estén pendientes por favor de mi email. Yo les estoy informando cuándo va a ser la próxima clase. Yo les aviso con toda seguridad 15 días antes para no cogerlos pues así descuidados o programados con otras cosas. Yo también busco que no sea un puente, como les dije, que no sea el Día de la Madre, pues yo trato como de ser cuidadoso con esas fechas, que no sea Semana Santa, para buscar una fecha propicia que sería por ahí dentro de un mes. Yo les estoy informando. Bien, entonces bueno, una feliz tarde. Listo, profe, Profe, muchas muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Listo, que estén Hasta muy luego, bien. profe, gracias. Gracias, profe. Listo, Chao. Muchas gracias, profe. Chao. todo Gracias, bien. profe. Listo, chao.